te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó. Una alegría estar nuevamente con ustedes, dispuesto a seguir en esta reflexión sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar un poco de cada uno de estos libros, su composición y el mensaje que nos dejan. Vamos a comenzar reflexionando, analizando el libro de Deuteronomio. Como hemos visto la semana pasada, el Deuteronomio forma parte integral de esta literatura. Y no solamente forma parte, sino es la que de alguna manera introduce este grupo de libros llamados libros históricos. Deuteronomio está compuesto básicamente de sermones que supuestamente explicó o entregó Moisés. Hay 3 sermones principales. El primer sermón está en los primeros capítulos. Encontramos allí un resumen de la historia de Israel desde la partida de Sinaí hasta momentos antes de su ingreso a la tierra prometida. Este discurso es muy elocuente y se ve allí la necesidad que tiene el cronista de motivar a los judíos, a los israelitas, a la fidelidad, a huir de la idolatría y a buscar la palabra de Dios, la ley de Dios. El segundo discurso es la parte más importante y vital del Deuteronomio. Se le conoce también como el código deuteronómico, porque allí, en este segundo discurso, es donde están las leyes y los principios fundamentales que nos deja el libro. Ahí se nos revela leyes en relación al culto, en relación a la vida diaria y cotidiana, sobre la guerra, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el sexo, sobre el adulterio, etc. Hay que recordar que el concepto de ley para los judíos es muy diferente al concepto de ley para nosotros. Nosotros lo vemos más desde un lado jurídico. Para ellos, la ley implicaba más un aspecto de la enseñanza y de la instrucción. Contenía, por supuesto, un elemento jurídico, pero iba más allá de lo jurídico. Entonces, cuando hablamos de este segundo discurso, donde se encuentran estos códigos, estas leyes, no estemos pensando solamente en reglas, sino en principios para la vida, para nuestro desarrollo y profundización espiritual. Finalmente hay un tercer discurso, que es el epílogo de esta parte, en el que también se hace otro recuento de todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios a favor de Israel. Y aquí es donde se pone el énfasis en que Israel será bendecido en la medida en que es obediente y fiel a la ley de Dios. Hay un texto clave en Deuteronomio que yo quería leer para que podamos darnos cuenta cómo este libro en realidad nos conecta con el resto de la literatura histórica. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 17 del verso 14 al 20. Dice así: Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Aquí vemos una alusión muy clara acerca del pedido que hizo el pueblo a Samuel para tener un rey. En el siguiente verso se dice: el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino.
El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Aquí hay otra alusión clara, esta vez al reinado de Salomón, a los excesos de Salomón y a su confianza excesiva en lo material más que en lo espiritual. Y por último, en el verso 18 se dice: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente toda la palabra de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Nuevamente encontramos ahí otra alusión, esta vez al reinado de Josías, quien precisamente encuentra el libro de la ley que había estado perdido. Y a base de ese hallazgo inicia toda una reforma espiritual en Israel. He citado este texto para que nos demos cuenta cómo Deuteronomio realmente encaja dentro o introduce a este grupo de literatura llamada libros históricos. Entonces podemos decir que está muy bien que se haya llamado a todo este grupo de literatura historia deuteronomista. El siguiente libro que tenemos que analizar es el libro de Josué. Este libro no se vaya a pensar que tiene como propósito plantearnos una historia o un registro histórico, de ninguna manera. Más bien es una selección de eventos que tienen que ver con la fe y la religión de los judíos. No es para nada un relato cronológico de los hechos. El propósito del libro básicamente es demostrar que Dios está detrás de todas las victorias de Israel. Que no es Israel por su capacidad o su poderío que logra triunfar, sino es que Dios lo fortalece y es el que guía a su pueblo a la victoria. Un texto clave en el libro se encuentra en el capítulo 1, versículo 7. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Eso es lo que Dios le dice a Josué, como una clave para tener la victoria. Y eso es lo que el libro nos presenta en realidad, la fidelidad a Dios y a su ley y a su palabra. Y en la medida en que nos mantenemos fieles a su palabra y a su ley, tendremos victoria sobre todos los enemigos. Es interesante cómo termina el libro con las palabras de Josué, que son quizás las más emocionantes de todo el relato. Josué dice: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo: no permita al Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. Así queda graficado la intención del escritor, que todos entendamos que es la fidelidad a Dios la que da la victoria al pueblo de Israel. Este libro en realidad es una epopeya, es decir, una historia épica que relata la intervención sobrenatural de Yahvé a favor de su pueblo. Es muy interesante el detalle en el que el pueblo de Israel inicia esta aventura de conquistar la tierra prometida a través del paso por el río Jordán. De la misma manera
que Moisés con el pueblo de Dios al salir de la esclavitud de Egipto tuvieron que pasar en medio del mar y abrirse las aguas y ellos pasaron. De la misma manera, ahora en el río Jordán son abiertas las aguas y pasa el pueblo antes de ir a la conquista. Y hay un elemento sacramental en el que vemos cómo es necesario purificarnos, limpiarnos, para poder encontrar la victoria sobre todo enemigo. El tercer libro que quería comentarles es el libro de Jueces. Jueces es un libro que nos muestra un poquito la época que se vivía en aquellos años. Se ve un libro desordenado desde el comienzo, donde aparecen historias que no están ligadas y relacionadas unas con otras, sin ningún orden cronológico. Simplemente el libro incluye las tradiciones que las tribus tenían acerca de sus líderes y de sus acciones míticas y poderosas. Se presenta a los jueces como gobernantes de las tribus. No eran hombres especiales, eran hombres comunes, con defectos y pecados como cualquiera. Pero había disposición para ser usados por Dios. Y eso es importante, como Dios usa a hombres con sus defectos y sus debilidades. Estos hombres eran diversos, no tenían ninguna conexión entre ellos, no podíamos sacar algo en común entre uno y otro. Por ejemplo, Débora se distinguía como profetisa. Ella acostumbraba a estar debajo de una palmera y desde allí legislar, gobernar o juzgar al pueblo. Por otro lado, Gedeón era un campesino humilde. Jefté era un hijo de una prostituta. Y sabemos que Sansón era un hombre poderoso con una fuerza única y sobrenatural. Eran absolutamente diversos, no tenían nada en común. Y actuaban de formas distintas también. Se nos presenta, por ejemplo, a Ehud venciendo y teniendo victorias gracias a usar su mano izquierda. Y vemos a Gedeón, que tenía victorias porque atacaba de noche. Y a Sansón tenía un poder al tener el cabello largo. Todos ellos eran distintos y usaban estrategias distintas. No eran santos ni puros, eran humanos como todos, pero sin embargo dispuestos a ser usados por Dios. Esto nos enseña, todo este grupo de libros nos enseña que debemos obedecer los mandamientos de Dios para que la bendición llegue a nuestras vidas. Que estamos en conflicto. Nuestro conflicto no es contra personas, nuestro conflicto a veces es con nosotros mismos o contra el mal. Pero ganaremos ese conflicto siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Dios. No somos solo nosotros, sino Dios con nosotros, el que hará que la victoria sea segura. El arrepentimiento es clave. En el libro de Jueces hay como un ciclo en el que después del pecado viene el castigo, y después del castigo el arrepentimiento, después del arrepentimiento viene la liberación. Ese ciclo se cumple en nosotros también. Siempre el arrepentimiento nos va a sacar del pecado y nos llevará a la liberación. Y finalmente podemos confiar que a pesar de nuestros defectos y errores, el Señor puede usarnos a pesar de nuestros límites, como usó a estos hombres imperfectos. Espero que les haya sido de bendición. Nos veremos la próxima semana. Gracias.